Muy buenas tardes, una vez más, y seguimos adelante con los conceptos fundantes de nuestra materia. Ahora nos toca hablar de la jurisdicción. Es curioso que uno de los conceptos más trascendentes del derecho procesal en realidad sea un concepto previo, es un concepto que muchas veces se estudia en materias anteriores de derecho procesal, como es derecho constitucional o derecho político. Es un concepto que debe de ser de manera previa a la materia de derecho procesal. Y esto es por su íntima vinculación con el sistema republicano de gobierno. Fíjense que tiene mucho que ver con la división y equilibrio de poderes dentro de una república y que, como habrán visto en derecho político y constitucional, tiene que ver ese grado en lo que se acerca a una democracia republicana o bien hacia una dictadura, aquel sistema de gobierno en donde la división de los poderes no se respeta, se acerca más a un régimen tiránico que a un régimen republicano de gobierno. De ahí que definir la naturaleza del acto jurisdiccional no es solamente un acto de pura doctrina o un elemento puramente teórico sin ninguna consecuencia. En la definición de lo que es la jurisdicción está en juego la seguridad individual y la tutela de derechos humanos. Por eso ustedes, como abogados, como futuros abogados y abogadas, tienen que tener bien claro cuál es el concepto de jurisdicción, porque les va a ayudar a discernir el día de mañana cuando controviertan sobre todo actos administrativos, les va a ayudar a servir, les va a servir para poder cuestionar ese acto jurídico y ver en definitiva si se ha respetado la división de poderes o no. Imagínense que si las decisiones administrativas tuvieran uno de los rasgos característicos de la jurisdicción, que es la fuerza de la cosa juzgada, y si además de eso fueran autoejecutables, viviríamos lisa y llanamente en el imperio de la dictadura. Ahora bien, existen muchas definiciones de jurisdicción. Quizás una bastante analítica y amplia, digamos, porque comprende casi todos los supuestos que nosotros vamos a ver como actos jurisdiccionales, es la de Eduardo Couture. Es un autor uruguayo que ha escrito varios libros muy importantes y nosotros tomamos esta definición de los fundamentos de derecho procesal civil y comercial. Libro que por demás les recomendamos por su riqueza en conceptos y además por el carácter analítico de sus definiciones. No la vamos a leer toda, la dejamos en la filmina, pero podemos destacar que la jurisdicción es una función. Conforme las teorías más modernas, de las doctrinas más modernas de la teoría del Estado, la jurisdicción no es ni un poder, ni una atribución, ni una obligación. Es una función del Estado que es realizada por órganos competentes según una serie de formas que están preestablecidas, que básicamente consiste en determinar el derecho de las partes, dirimiendo conflictos de relevancia jurídica. Ahora, esa función está cualificada por dos características que son las que van a definir el acto jurisdiccional, que es la capacidad de adquirir la fuerza de la cosa juzgada y que esas decisiones son factibles de coerción, son ejecutables. Característica que, por cierto, no tienen las decisiones del poder administrativo o poder ejecutivo. Couture sigue ahondando en esta definición. Hemos compartido el texto, el extracto del libro en el material, así que si quieren después pueden buscarlo. Y distingue entre la forma, la función y el contenido de la jurisdicción. Y va a asegurar que lo que le da la característica esencial a la función de los jueces y juezas es, fíjense, perseguir o asegurar el valor justicia y contribuir a la paz social, además de sustentar aquellos valores jurídicos que busca promocionar el Estado. Y que además esa decisión
que asegura la justicia es eventualmente coercible, ¿no? Y dice que esto es lo que va a darle la característica esencial a la jurisdicción, no tanto la forma, sino su función y su contenido, que siempre es dirimir algún conflicto de relevancia jurídica. Repasemos entonces, ¿cuál es la esencia del acto jurisdiccional? Primero, la cosa juzgada. Si hay cosa juzgada, estamos ante un acto de la jurisdicción. No hay jurisdicción sin cosa juzgada. Fíjense que las potestades del Poder Ejecutivo o de la función administrativa carecen de la fuerza de la cosa juzgada. Todas las decisiones administrativas son susceptibles de ser revisadas ante la justicia, lo que no ocurre con las sentencias judiciales, que obviamente pueden ser revisadas por otras instancias dentro del mismo Poder Judicial, pero digamos que una vez que adquieren la fuerza de la cosa juzgada y están ejecutoriadas, se vuelven inmodificables sin que sea susceptible de ser revisada por otro poder. Correlativamente, la coerción propia del imperium de las decisiones judiciales es su otra característica definitiva, pues el elemento coercibilidad que caracteriza a la sentencia de condena la hacen siempre ejecutable. Entonces, la cosa juzgada y su eventual coercibilidad son inherentes a la jurisdicción. Este carácter de irreversibilidad de las decisiones judiciales no aparece en ningún otro poder. Ello es porque la función judicial es un medio de asegurar la continuidad y la vigencia del derecho. Y este derecho y nuestro sistema jurídico es aquel que pretende ser un medio de acceso a los valores que merecen la tutela del Estado. Ahora ustedes se preguntarán, o se estarán preguntando, qué relación tiene todo esto con la llamada justicia administrativa, porque rápidamente a uno se le vienen a la cabeza algunos tribunales, entre comillas, que son parte de la administración. Son entes autárquicos, órganos que pertenecen al Poder Ejecutivo, o también algunos que otros tribunales de disciplina, no necesariamente estatales, como entes de control. La AFIP también tiene facultades de imponer multas o otro tipo de sanciones. Pero la verdad es que las decisiones de ninguno de estos órganos son actos de la jurisdicción, porque no son ejecutables por sí mismas. Si lo fueran, serían abiertamente inconstitucionales, como es la mecánica de las decisiones administrativas. Para ser ejecutadas necesitan concurrir a la vía judicial. Por ejemplo, una multa por una infracción de tránsito no es ejecutable sin antes iniciar lo que se llama un procedimiento de apremio ante la justicia contenciosa administrativa. Imagínense que sería una locura que venga el intendente a de propia mano embargarnos una cuenta o bien cobrarse con cualquiera de los bienes de nuestro patrimonio sin pasar antes por la justicia. Hay muchos ejemplos. Recién comentábamos el de las multas, pero también las sanciones en el derecho disciplinario, me refiero al empleo público, ¿no? Todo este tipo de sanciones son revisables en la justicia contenciosa administrativa. Lo mismo ocurre con las multas de los juzgados de faltas, que son impugnables ante la justicia penal en lo correccional. Y recién comentamos lo de la AFIP en materia tributaria. Uno puede llevar sus reclamos e impugnaciones a la justicia federal, que se va a encargar de revisar todos esos actos administrativos dictados por la AFIP. La postura que comentamos recién quedó fijada en un conocido fallo que puede ser que hayan visto en derecho administrativo, que es el fallo Ángel Estrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2005. Allí dejó sentado que la administración no puede constitucionalmente crear una jurisdicción administrativa, ni siquiera sujeta a revisión judicial, pero sí puede haber tribunales administrativos creados por ley. Fíjense que todos estos que comentamos recién, todos tienen una ley de creación, una ley orgánica, ¿no? Me refiero
Hay una ley que reglamenta la Administración Federal de Ingresos Públicos, hay leyes que reglamentan el funcionamiento de los juzgados de faltas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay estatutos disciplinarios, etcétera. Estos tribunales tienen que ser imparciales, independientes y además, cuando diriman alguna controversia o impongan sanciones, tienen que estar sujetos a aquellas decisiones a revisión judicial plena, esto es, que sean susceptibles de ser revisadas ante la justicia ordinaria, incluso no como recurso, sino como una acción nueva, lo cual no es un detalle menor. Son de revisión judicial plena. Bueno, hasta aquí lo más trascendente de jurisdicción. Seguimos adelante en el próximo video, donde vamos a tratar de la competencia de los tribunales. Muchas gracias.